sexta dimensión, que es los grupos internos de poder, ¿sí? Que él va a decir que en una organización nosotros vamos a encontrar diferencias de roles, ¿sí? Distintos roles, distintos sectores, y también hay distintos intereses que van a ir agrupando personajes, ¿sí? Miembros de la organización, que se van a ir agrupando entre sí en pos de esos intereses y en pos de la satisfacción de esos intereses. Y a esos grupos que se agrupan para poder ir a satisfacer sus propias necesidades y que luchan por esa satisfacción de necesidades, nos va a llamar grupos internos de poder, que pueden ser explícitos o pueden ser implícitos. Y ahora vamos a ir más a ejemplos para que se entienda. Por ejemplo, piensen que esta teoría está armada, como decíamos antes, en una empresa más democrática, verticalista. Grupos de poder típicos que todos vemos, conocemos y que están explícitos, que se dan. Gremios, bien. Los gremios serían el sistema representativo para lo técnico, ¿no? Y representa los intereses de las bases, ¿sí? Que no son iguales a los intereses de quienes, en general, en principio, ¿no? Luchan todo el tiempo con eso, ¿no? Se encuentran con la patronal, que es el sistema ejecutivo. O sea, uno va a una organización de característica verticalista y va a encontrar su sistema ejecutivo agrupado con determinados intereses y un sistema representativo. A veces hay gremios, a veces no, hay uno que tiene más personalidad de delegado y va a tocar la puerta del jefe para pedir, no sé, que le den más café, o poder irse antes, o poder tener flex time, o una hora de almuerzo, etc. Esos son grupos significativos de poder y viven en tensiones todo el tiempo, pero se autosuperan y crecen desde eso. No es que vemos la tensión, en principio las tensiones naturales las observamos de la psicología organizacional como qué copado que estén, porque se van aprendiendo y van creciendo desde ahí. Ahora, no siempre son explícitos, o sea, de los explícitos son siempre. Ahora, hay otros grupos de poder implícitos que también están y que uno cuando va a una organización los va a ir descubriendo. Hay, por ejemplo, empleados que trabajan por muchos años y van enquistando poder porque saben todo, porque tienen la información. Entonces vos te das cuenta que los nuevos no entienden por qué, pero tienen que avisarle al viejo que van a salir a comer, y ni siquiera es su jefe, y decís, ¿por qué el poder se nuclea acá? O sectores, ¿sí? A veces el sector administrativo, que es el que en general maneja los salarios, el dinero, siempre uno en general ve como bastante poder a veces dando vueltas. Y después tenés las típicas, digamos, sectores que tienen tendencias como venta y administración, ¿no? Como que hay tensión entre ellos mismos porque tienen intereses a veces contrapuestos en el día a día. El vendedor quiere vender y vender y el administrativo está cuidando que la condición de pago no era prolija, supongamos. ¿Bien? ¿Se entiende? Genial. Y después hay otras organizaciones donde por ahí los grupos internos de poder ya manejan la organización, ¿no? Que por ahí después lo vamos a ver en algunos ejemplos prácticos de los casos donde por ahí uno entra en una organización y no sé, por ahí uno ve que no sé, los maestros, por ejemplo, manejan si quieren, qué sé yo, poner un aire acondicionado o no en las escuelas, y vos decís, pará, esto es un tema directivo, ¿por qué están opinando? Y tiene que ver con organigramas formales que no se cumplen y que se van tomando poder por un tema de que como quien debería no ejerce, bueno, el poder aparece en otros lados. Y después eso aparece representado en la tarea primaria, por ejemplo. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? ¿Claro? ¿Vamos bien? Muy bien, sí, bien. Llegamos a la última dimensión, que es la que atraviesa todo y todos, y todas las organizaciones, que es el contexto. Y acá vuelvo a ser enfática en esto de la diferencia entre el psicólogo institucional, el psicólogo organizacional y el psicólogo del trabajo, ¿sí? Si uno piensa el psicólogo del trabajo, se ubica acá, ¿sí? Acá desde la teoría de Jensen puede hacer más cosas, pero todo lo que hace el psicólogo del trabajo se puede ubicar en esta y trabajando en la parte de estructura y a veces acompañando al proyecto cuando hay algo que se quiere modificar desde modifiquemos el proyecto, ¿cómo te ayudo con la estructura? ¿Sí? El psicólogo organizacional trabaja como un consultor diagnóstico, ¿sí? Es alguien externo que no pertenece al organigrama y que va a la organización a tratar de diagnosticar cómo funciona porque se entiende que hay un síntoma, hay algo por lo cual lo llaman, hay algo trabado que él tiene que ayudar a destrabar, entendiendo la lógica del sistema, de cómo funciona el sistema, entendiendo que la organización es un sistema, ¿sí? Y tiene que haber equidad entre los elementos, interdependencia y demás. El psicólogo organizacional toma los elementos que componen a todo el sistema organizacional
y el contexto, que lo va a tomar como un elemento interno también, ¿se entiende? Porque es un sistema abierto. Mientras que el psicólogo institucional toma todo lo que venimos contando, ¿sí? Porque mira eso, mira esto, mira el contexto, pero también atiende las regulaciones sociales, ¿sí? Que tiene que ver con la institución, como para no decir la palabra solo institución. Atendemos el contexto y también las instituciones que atraviesa ese sistema y que lo determina. Y que en ese conflicto lo determina también y lo hace diferente a otro conflicto de otro sistema similar. ¿Se entiende la diferencia? Bien, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Bien, si alguno igual tiene una duda lo puede preguntar. Bueno, Schlemenson en textos más nuevos va a hablar de contextos en crisis porque va a instalar a la crisis como algo permanente en un contexto, sobre todo que Schlemenson es argentino, así que en 2001 para acá tenía un montón de teoría para traer sobre cómo el contexto estaba en crisis todo el tiempo. En este texto lo llamaba contexto turbulento a aquel que era movedizo, que todo el tiempo generaba un cambio y que no le dejaba a la organización acomodarse. Que en esta época del 90 era el efecto tequila, ¿no? Eran como cuestiones que movilizaban un poco, cimbronaban, pero no pasaba nada más. El contexto turbulento, él dice, ¿qué pasa cuando hay 4 o 5 efectos tequila en un año, por ejemplo? Y es turbulento y hace que las organizaciones no puedan adaptarse. Después, cuando él sigue trabajando el tema del contexto, con la globalización y con la moneda líquida y con todo lo que cambió post, digamos, apertura de lo que es la informática y demás, el contexto se volvió turbulento todo el tiempo. Por eso él empezó a llamar contextos en crisis, porque la crisis quedó instalada como algo fijo y había que adaptarse, todo el tiempo hay que adaptarse. Entonces, cuando va a tomar el contexto, va a tomar el macro contexto, que tiene que ver con todas estas cuestiones sociopolíticas, culturales, económicas que atraviesan, ¿sí? Desde lo macro, desde una política económica que baja, desde algo que sucede